que hay y, sobre todo, las alteraciones que supone para los pacientes que sufren o han padecido el COVID. Luego, quien dará la parte más técnica será Fabiola. Fabiola pertenece a la Fundación Alicia, es ingeniera en Industrias Agroalimentarias, diplomada y máster en Nutrición y Alimentación y es la responsable de investigación e innovación en cocina aplicada a la salud. Ella principalmente lo que nos explicará son las diferentes, una vez Natalia nos haya explicado las diferentes las diferentes problemáticas de deglución, cómo podemos dar solución con los problemas de la disfagia y las diferentes texturas que se tienen que adoptar para poder hacer esta alimentación y esta hidratación. Veremos claramente las texturas con unos vídeos y también nos enseñarán cómo poder introducir alimentos frescos en las dietas en que se ven modificadas las texturas. Como os decía, cualquier pregunta, cualquier duda la podéis ir introduciendo en el chat que veréis abajo de lo que es la webinar. Y sin más dilación ya pasamos la palabra a Natalia con la primera presentación. Un saludo a todos. Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis todos bien. Nos disponemos a iniciar la presentación. Quiero agradecer en primer lugar a Campofrío Healthcare y a Fundación Alicia por confiar en mí para esa presentación. Me pongo pues en modo compartir pantalla, ¿de acuerdo? Y iniciamos la charla sobre la disfagia y la sarcopenia pues en tiempos de lo que pasa ahora, en tiempos de la COVID-19 en personas mayores, ¿no? Que es quien más les está afectando el tema de la deglución. En primer lugar, antes de hablar de disfagia como tal, creo que es importante hablar del concepto presbifagia. Es un concepto que cada vez se está hablando más de él y es un poco, pues, ver que cuando hay cambios, ¿no? La presbifagia yo siempre la asimilo a la presbicia, ¿no? ¿Qué pasa con la presbicia? Nada y todo a la vez, ¿no? Con la presbicia cada vez vemos menos de cerca, ¿verdad? Y estamos mirando la carta del restaurante así, con la mano al final de todo. ¿Qué pasa? Nada, continuamos viendo la carta y continuamos viendo las letras. Pero a la vez pasa todo porque hay un día que necesitamos las gafas. Pues eso un poco se asimila a la presbifagia. La presbifagia es un inicio de alteración de la deglución, que en principio no pasa nada, pero lo que sí que estamos viendo es que disminuyó el sentido del gusto, del olfato, de la fuerza de la tos, hay menos sensibilidad oral y por la edad también disminuye la vida social. Entonces todo esto afecta a la deglución y se inician poco a poco las estrategias compensatorias para compensar esta presbifagia. Este inicio de algo sin haber nada aún concreto, ¿vale? Y empezamos que nos encontramos con las personas mayores que antes se comían un filete y ahora se comen una hamburguesa. Y ellos te lo dicen, es que es más blandita, me va mejor. Antes comían una gran cantidad de comida y te dicen, es que yo cada vez como menos, yo no tengo tanta hambre, y es que aquí hay alguna cosita. O por su propio criterio empiezan a tomar alguna vez gelatina en lugar de agua y te dicen, es que me siento más cómodo. Pues aquí algo está pasando. La presbifagia afecta al 10% de las personas adultas de más de 50 años. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esta presbifagia? Pues porque hay una reducción de la elasticidad de los tejidos relacionados con la edad, lo que vamos sabiendo, lo que va pasando con la edad, con la vejez, ¿de acuerdo? Hay cambios en la anatomía en cabeza y cuello, trastornos orofaringios, disminución de la humedad oral y trastornos sensoriales. Y la presbifagia se relaciona directamente con la sarcopenia. Esta disminución de masa muscular, esa disminución de musculatura, afecta también directamente a la deglución. Y es una condición de riesgo, la sarcopenia,
en tener presbifagia y posteriormente disfagia. Si vamos ya en materia, ¿no? Lo que vamos a hablar directamente hoy, esta tarde aquí, en este webinar, sobre la disfagia, ¿eh? Hay muchas definiciones sobre disfagia. Hay que escoger alguna porque hay muchísimas, ¿de acuerdo? Y a mí una de las que más me gusta, que lo dice todo, pero de una manera así muy resumida, es esta, que es un trastorno de la deglución caracterizado por la dificultad en la preparación oral del bolus o el desplazamiento del alimento de la boca al estómago. Es decir, consideramos ya disfagia cuando la persona no puede preparar el alimento, cuando esta persona no es capaz de preparar su alimento en la boca, ya sea porque no hay sensibilidad oral, ¿vale? Y no sabe qué tiene el alimento en la boca, o ya sea porque hay una demencia muy avanzada o hay una dificultad motora en hacer la masticación. Si esta persona no puede hacer la masticación, ya hay una alteración, ¿de acuerdo? Es decir, la disfagia ya empieza en la preparación, ¿vale? No es solamente tener tos, ¿no? Sino muchas veces tenemos que comer triturado porque esta preparación, esta masticación o esta falta de sensibilidad que no permite la preparación del bolo, esto ya está alterado, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener sobre todo muy presente que la disfagia está íntimamente asociada con el envejecimiento, ¿eh? Y la sociedad de hoy en día es más que evidente que está envejecida y más va a envejecer en los años venideros, ¿eh? La deglución tiene como objetivo la nutrición del individuo. Lo que pasa es que estamos en la sociedad que estamos, ¿vale? Y para nosotros la deglución, la nutrición también tiene que ser placentera, ¿eh? No es solamente nutrirnos y entre comillas ya está, sino que todo lo celebramos con fiestas, y con fiestas de comer, cumpleaños, ahora que ha sido pues la castañada, ahora que vienen las fiestas de Navidad, ¿eh? ¿Qué pensamos siempre? Navidad, ¿qué haré de comer? ¿Cómo lo haremos? ¿No? Entonces, la nutrición del individuo va más allá de la parte científica, ¿eh? Pero si nos quedamos con la parte científica, nos quedamos que la nutrición del individuo tiene que ser segura, es decir, que no haya ni penetración ni aspiración, es decir, que no haya ningún tipo de broncoaspiración, ya sea por encima o por debajo de las cuerdas vocales, ¿eh? Y la nutrición tiene que ser eficaz, es decir, que nos garantice que haya una buena nutrición y una buena hidratación. A nivel de signos de alerta de la disfagia, tenemos muchos y diversos. Vamos a mirarlo rápidamente a cada uno de ellos. Cuando hay un babeo o cierre labial ineficaz, es decir, hay muchas personas, sea por una demencia avanzada, sea por un ictus, sea por una enfermedad degenerativa como una ELA, como una esclerosis múltiple, que no hay un buen sello labial, ¿vale? No hay un buen cierre labial. Entonces, estas personas comen y hay una parte de esta comida que se va cayendo. Si lo que se está cayendo no se come, con lo cual aquí hay un gran riesgo de desnutrición y deshidratación, ¿de acuerdo? Residuos alimentarios en la boca o lengua. Muchas veces, sobre todo después de comer, es muy importante revisar bien estas bocas, porque se queda ahí un trozo de comida, de lo que sea, y hay riesgo después de broncoaspiración o entre cucharada y cucharada, ¿vale? Se queda aquí el alimento y entonces tenemos lo que le ponemos, ¿vale? O lo que se está comiendo, el residuo alimentario que tiene, y aquí se hace un acúmulo que es peligroso y nos puede llevar a la broncoaspiración. Es importante estar muy alerta en este sentido. Deglución fraccionada. Cuando una persona traga varias veces, ¿vale? Para un volumen pequeño, es un riesgo, algo está pasando aquí. Por ejemplo, para una cucharada de 5 mililitros, que es la cuchara pequeña, la de postre, si traga 2-3 veces, está tragando pues entre 1 y 2 mililitros cada vez. Tenemos que pensar que la saliva, cuando tragamos saliva, es unos 2 mililitros. Entonces, si una cuchara pequeña, imaginaros vosotros, estáis tomando una cuchara de postre, pues de medicamento, de un zumo, de lo que sea. ¿Cuántas veces tragáis? Una, ¿vale? Si nuestro paciente traga de 2 a 3 veces, algo hay aquí, tenemos que estar alerta, ¿vale? O lo mismo puede pasar con una cucharada de
sopera. La cucharada sopera son 10 mililitros. Pensar, cuando coméis pues, una crema de verduras, por ejemplo, tragáis en una sola vez. Si tragan 2, 3, 4, 5 veces, es un signo de alerta que algo está pasando y que hay que vigilar. Cuando hay una voz húmeda, después de tragar líquido, después de tragar comida, lo que sea, cambia una voz más húmeda, ¿eh? Se oye, se oye. Cuando hay tos, carraspeo, durante o después de la ingesta. Es decir, relacionamos siempre la disfagia con la tos, ¿eh? Pero la tos no hace falta que sea la típica tos de se está ahogando, ¿no? Sino que el carraspeo, el estar tragando y haciendo esto no es normal. Cuando estamos tragando no vamos carraspeando, no vamos aclarando los residuos, sino que vamos comiendo y ya está. Entonces, si durante la ingesta o después de la ingesta notamos tos, ya sea la tos más alarmante, ¿no? La tos de o la tos de o el algo está pasando ahí, no es normal, ¿eh? Con lo cual, alerta también. Si hay atragantamientos con algunas consistencias. Tradicionalmente consideramos que la disfagia es a líquidos, pero también hay algunas patologías que es disfagia a sólidos. Es decir, puede haber personas que con líquidos o en textura néctar presenten tos o carraspeo, y con sólidos no. Pero al revés también puede haber personas que con sólidos presenten carraspeo y con líquidos no. Es decir, no siempre la disfagia es únicamente con la parte más líquida de los alimentos, sino también puede pasar con los sólidos. Alerta aquí. Cuando hay molestias o dolor al tragar, ¿vale? Y los pacientes mismos te lo dicen, es que me duele. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es mirar si hay micosis aquí, en esta lengua, en esta faringe. Es lo primero, para discriminar. Y si no, también ellos te dicen, es que me duele aquí, me duele allí, o se me queda la comida aquí. Cuando te dicen esto, es que realmente está pasando esto y habrá que hacer un estudio más profundo sobre el tema. Cuando hay un alargamiento de los tiempos de comida, se considera que para las personas mayores un tiempo óptimo para comer es unos 20-30 minutos. Más allá es que algo está pasando, se tardan más, ya sea porque se distraigan, ya sea porque les cuesta masticar, ya sea porque como no tienen conciencia de que tienen la comida en la boca, se olvidan de que la tienen, ¿vale? Pero algo está pasando cuando las comidas se alargan más de este tiempo, ¿vale? Si hay infecciones respiratorias de repetición, signos de fatiga, de esfuerzo durante o después de las comidas. Por ejemplo, pasa muy a menudo que hay rinorrea cuando están comiendo. Y es que yo como sopa y se me cae la huilla, ¿vale? Hay una rinorrea mientras están comiendo. Esto es una señal de disfagia. Estornudos únicamente mientras están comiendo, señal de disfagia, señal que hay alguna broncoaspiración y en lugar de ir tradicionalmente a pulmón, a la vía aérea baja, esta broncoaspiración se va a la vía aérea alta y les provoca entonces este estornudo, ¿vale? Cuando están comiendo y los ves que les cuesta respirar, ¿vale? Los ves que han comido y están cansados, ¿vale? Aquí hay algo, hay alguna broncoaspiración que les está provocando esta fatiga y entonces hay que hacer también un estudio y mirárnoslo bien, ¿vale? Cuando hay señales de desnutrición, hay una parte de la comida que no está comiendo, ya sea porque la está perdiendo en la boca, este babeo, esta falta de sello labial hace que no coma y se le vaya la comida, o porque hay una parte que se está broncoaspirando, se va a vía aérea y por lo tanto no lo está nutriendo. Y lo mismo con la hidratación. Hay una parte que se está yendo por fuera de la boca o una parte que se está yendo al pulmón y como no está nutriendo el cuerpo, provoca pues, desnutrición y deshidratación. También cuando hay una pérdida de peso superior al 10% los últimos 6 meses o al 5% los últimos 3 meses. Tenemos que estar alerta e ir pesando a nuestros residentes pacientes, ¿vale? Y como hemos dicho, la disfagia se relaciona directamente con la vejez, con las personas mayores.
Por eso, como veis aquí, en el año 2016, la Sociedad Europea de Desórdenes de la Devolución, en el año 2016 sacó este artículo donde explica por qué la disfagia es ya un síndrome geriátrico. Y nos dice que es un síndrome geriátrico porque es muy prevalente en ancianos, porque se relaciona con múltiples factores de riesgo y porque es la causa de multitud de complicaciones clínicas con impacto negativo en la salud de nuestros pacientes. Es un síndrome geriátrico porque es de alta prevalencia en personas de edad avanzada, porque la OMS, como podéis ver, ya la tiene clasificada con estos códigos, porque está relacionada con más institucionalización y más mortalidad, porque es un factor de riesgo para ingresos hospitalarios, porque, como sabemos, los síndromes geriátricos no van solos, sino que se relacionan con otros síndromes geriátricos y en este caso la disfagia se relaciona con la fragilidad, la sarcopenia, la polimedicación, la malnutrición y la demencia, y porque la disfagia no se resuelve por sí sola, sino que es necesario un abordaje multidisciplinar, es necesario una dietista que nos indique a nivel nutricional cómo qué darle de comer, una logopeda que nos haga la valoración de la devolución, un médico que nos oriente a nivel de medicación, una enfermera que nos oriente también a nivel de medicación y a nivel nutricional también, igual que la dietista, un fisioterapeuta incluso para el tema pues, de fisioterapia respiratoria, es decir, no lo resuelve una sola persona, sino que hace falta todo un equipo. Entrando ya en el tema que nos aborda hoy, para hablar hoy, este tema, pues como sabemos, de lo que nos afecta la COVID. La COVID-19 es la gran pandemia de este año. Estamos ahora ya en plena segunda ola. Sabemos que, bueno, lo que ya sabemos es que el COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus. Afecta a todo el mundo por igual, a nivel mundial es ya la pandemia. Sabemos exactamente que las personas mayores y que sufren infecciones médicas subyacentes como la hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave de la COVID-19. Por lo tanto, es importante este dato. Sabemos también que el 80% de las personas lo pasan de forma leve, el 5% de forma grave y el 2% son éxitos, ¿de acuerdo? En personas mayores especialmente. Sabemos también que las personas mayores tienen un riesgo significativo de sufrir la COVID-19 a causa de una disminución en la inmunidad y la multimorbilidad. Y los datos de Estados Unidos y China nos muestran que las personas mayores de 65 años representan la mitad. La mitad es mucho de los ingresos hospitalarios relacionados con esta enfermedad. Y de estos, la mitad son ingresos en UCI y el 80% serán éxitos, ¿de acuerdo? Las personas mayores sufren las consecuencias más graves de la COVID-19, tanto como afectación de la enfermedad como a nivel de mortalidad. Son las personas que más están muriendo por esta pandemia. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una condición subyacente, cosa que les supone un riesgo más grande de impacto por parte de la COVID-19. Los síndromes geriátricos estrechamente relacionados con la COVID-19 y donde ya hay publicaciones científicas rigurosas que lo certifican, porque ahora sabemos que con la COVID-19 hay un boom de publicaciones, un boom de artículos científicos, pero no todos son con la rigurosidad científica, pero donde ya sabemos que hay relación con los síndromes geriátricos y hay publicaciones científicas rigurosas, es con la inmunodeficiencia, con el delirium, la disfagia, el aislamiento social y la inmovilidad, la sarcopenia, la demencia y la fragilidad. De todas maneras, este webinar habla de la disfagia, que es lo que abordaremos, aunque veremos un poco la relación con todos ellos.
Y aquí es un poco el cuadro que tenemos, ¿no? Tenemos una persona mayor que coge la COVID-19. Esa persona mayor, hay dos circuitos, ¿no? O lo pasa en casa, residencia geriátrica, entendemos como casa también la residencia geriátrica, lo pasa en casa de forma leve, es el 80% de los casos, o lo pasa a nivel hospitalario, ya sea a nivel de sociosanitario, a nivel de hospital de agudos, que es el 5% de las personas. O también tenemos el circuito del 5% que lo pasa grave a nivel hospitalario y después lo acaba de pasar de manera leve o recuperación en residencia geriátrica o domicilio. Pero no tenemos que olvidar toda esta población, esas personas mayores sanas, que también les está afectando el coronavirus, pero no porque lo tengan, sino por la falta de actividad física y social que esto ha implicado, el aislamiento social. Vamos a verlo todo. Dentro del ámbito sociosanitario, de residencias geriátricas, de personas mayores, encontraremos tres fenotipos de personas afectadas con la COVID-19. Personas con afectación grave de la COVID-19 que han requerido ingreso hospitalario en las unidades de críticos y agudos y posteriormente ingreso en sociosanitario para terminar la recuperación. Personas con afectación menos grave de la COVID-19 que han requerido ingreso hospitalario en el hospital sociosanitario, es decir, que ya no forma tan grave, que no han requerido ingreso ya en un hospital de agudos, o que lo han pasado de forma grave en residencia geriátrica o domicilio, en hospitalización domiciliaria. Y personas con afectación leve de la COVID-19 que no han requerido ingreso hospitalario. Así pues, el abordaje en el campo de la geriatría se hace necesario en dos niveles. Personas que han sufrido la COVID-19 en cualquier de sus gravedades, para abordar las consecuencias del coronavirus, es decir, personas que han sufrido el coronavirus, sea grave, que lo han pasado en el hospital de agudos, sea menos grave, que lo han pasado en sociosanitario o en residencia geriátrica, o de forma más leve, que lo han pasado en residencia geriátrica o en domicilio. Hay que abordar, hay que ayudar a estas personas, y también hay que abordar a las personas que no han sufrido la COVID-19, pero por consecuencia del aislamiento social que se haya pedido a través de las autoridades, esto les ha provocado unas consecuencias físicas y mentales a estas personas. Si esto lo miramos a nivel de tipología de pacientes, a nivel de disfagia, encontramos tres grandes bloques. Vemos las personas que han pasado por UCI. Estas personas tienen una disfagia asociada a la intubación, ventilación mecánica, asociada a la traqueostomía y a la zona nasogástrica en UCI. Vemos personas que lo han pasado en planta de hospitalización, ¿vale? Y que presentan disfagia porque hay neumonía, hay infección respiratoria, hay insuficiencia respiratoria, porque necesitan grandes concentraciones de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva. Eso también les va a provocar disfagia. Y personas que han pasado la COVID-19, que ya son postagudos, dados de alta de centros de rehabilitación, y que lo han pasado de manera más leve en residencias geriátricas, en unidades medicalizadas, en hoteles medicalizados, que también pueden tener disfagia. Si lo pasamos por la traductora a nivel de disfagia, vemos aquí tres grandes tipologías de disfagia en estos pacientes. Por un lado, tenemos la disfagia post-extubación, que es un trastorno de la devolución por esta intubación, después lo veremos, ¿de acuerdo? La disfagia por descompensación es la dificultad para tragar de forma segura y eficaz en personas que se les ha puesto una sonda nasogástrica, en personas que han tenido una traqueostomía o en personas que están sufriendo una miopatía del enfermo crítico, ¿vale? Y también encontramos un tercer tipo de disfagia, que sería la disfagia por insuficiencia respiratoria,
cuando hay una alteración de la coordinación, respiración, deglución, no coordinamos, cuando respiramos hacemos así, y vamos tragando, no coordinamos esta descoordinación, respiración, deglución, puede provocar una disfagia, ¿de acuerdo? Por descoordinación. Entonces, aquí vemos tres tipologías, disfagia por posextubación, disfagia por descompensación y disfagia por insuficiencia respiratoria. Y también tenemos presbifagia y disfagia por aislamiento social y falta de actividad física, sedentarismo, sarcopenia. Tenemos personas sanas que han dejado de ir de excursión con el inserso, que han dejado de irse de viaje, que han dejado la actividad social, que ahora están en casa, que hacen menos actividad, que por lo tanto su musculatura se ve afectada y son personas que quizás estaban bien y ahora empiezan a mostrar signos de presbifagia, o personas que tenían presbifagia y ahora tienen disfagia. Estas personas que no han pasado el coronavirus, pero este aislamiento social sí que les está afectando. Entonces, si nos centramos en las personas, este 5% que lo pasa de manera grave, vemos que un 15% de las personas con infección por la COVID-19 presentan cuadros graves. Tienen que ser atendidos en UCI. Cuando están en UCI, tienen una IOT, una intubación orotraqueal y una traqueostomía. Entonces, ¿qué pasa? Que esta musculatura de la deglución, ¿vale? Está en alto riesgo por debilidad. Es decir, cuando tenemos una traqueostomía o una intubación orotraqueal, no utilizamos esta musculatura de la deglución. Entonces tenemos personas mayores que ya están en riesgo de tener disfagia por la condición de ser mayores, no están utilizando esta musculatura, no hace esta función de esa musculatura, con lo cual hay muchísimo riesgo de tener una disfagia por todo esto, ¿vale? También sabemos a nivel científico que la ventilación mecánica durante más de 48 horas aumenta el riesgo de sufrir disfagia hasta el 51%, ¿vale? Entonces tenemos que estas personas que están en UCI con IOT, con traqueostomía, ¿vale? No utilizan la musculatura, por lo tanto hay un gran riesgo de que esa musculatura se debilite, y por otro lado, per se, por tener una ventilación mecánica, ya hay más riesgo de disfagia. Aparte, cuando hay una intubación, nos encontramos que hay traumatismos laringiofaringios cuando nos ponen la intubación, con lo cual estos traumatismos van a provocar disfagia. Hay el riesgo de la compresión del nervio recurrente que afecta directamente la deglución. Hay deterioro sensorial, con lo cual aumenta el riesgo de la aspiración silente. Hay miopatía, como decíamos, por desuso de esta musculatura de la deglución. Y hay descoordinación aerodigestiva que, como hemos visto, nos puede provocar disfagia. Tenemos, por otro lado, dentro del 5% de personas que lo han pasado de manera grave y el 80% de manera leve, la insuficiencia respiratoria. Sabemos que la COVID-19 da mucha insuficiencia respiratoria, por eso están pronando a todos estos pacientes, porque les ayuda a respirar mejor, ¿vale? Cuando hay una insuficiencia respiratoria persistente, esto puede originar, como veis, dificultades en la coordinación de la respiración y la deglución. Como os he explicado antes, todo el mecanismo respiratorio se descoordina, y esos pequeños detalles de descoordinación, ¿de acuerdo?, provocan disfagia por la descoordinación. Y aumenta también esto el riesgo de fatiga durante la ingesta, ¿de acuerdo? Y este riesgo, esta fatiga, aumenta más esta descoordinación, ¿vale? Y aumenta negativamente el riesgo de tener disfagia y, por lo tanto, también la calidad de vida de las personas. Imaginaros estar comiendo descoordinados, ¿no? Yo siempre digo, un poco para asemejarlo, a nivel muy, muy, muy pequeño, cuando estamos resfriados. Cuando estamos resfriados,
¿no? Nos cuesta, estamos comiendo, nos cuesta respirar. Imaginaros esta descoordinación a nivel exponencial, ¿vale? Y ¿no? Cuando estamos resfriados, cuando terminamos de comer decimos, ¡uff! Por Dios, estoy cansado. Pues esta fatiga sería siempre en todas las comidas con el riesgo de la disfagia. Tenemos también el 5% de personas que lo han pasado a nivel grave y el 80% a nivel leve. Tenemos las personas con miopatía del enfermo crítico. Se calcula que las personas ingresadas en atención crítica perderán alrededor del 20% de la masa muscular durante los primeros 10 días de enfermedad crítica. ¿Vale? Entonces, es muchísima. Recordar que al inicio hemos relacionado la disfagia con la sarcopenia, que es lo que va a tener el enfermo de miopatía crítica, y más con personas mayores. Se calcula que el 91% de las personas con miopatía del enfermo crítico presentan dificultades para tragar por esa sarcopenia, por esa falta de uso también de esta musculatura deglutoria. La neumonía por aspiración es una de las principales razones de ingreso hospitalario, después de haber pasado por UCI, con lo cual se confirma que la disfagia, la desnutrición y la deshidratación están en alto riesgo en las personas con miopatía. Con lo cual es importante las personas con miopatía del enfermo crítico, que ahora mismo hay muchas porque el proceso tanto grave como leve del COVID es largo, con lo cual hay mucha miopatía del enfermo crítico. Entonces es necesario garantizar una detección de la disfagia y la sarcopenia, así como su diagnóstico, rehabilitación y seguimiento para una deglución segura, eficaz y lo que decíamos, placentera también. ¿De acuerdo? Vamos a hablar también de las personas sanas, esas personas mayores que no, por suerte, no están teniendo la COVID-19, pero que por el aislamiento social también les está afectando esta pandemia. Este aislamiento social, esta soledad, este cambio de hábitos, esta falta de vida social, esta falta de salir a la calle, de salir a pasear, de salir de excursión, hay que vigilarla. Esa soledad está relacionada con enfermedades vasculares y neurológicas y mortalidad prematura. Hay un riesgo también de deterioro cognitivo. La falta de actividad física puede aumentar la sarcopenia y con ello la presbifagia y la disfagia. Como os decía, las personas que en principio no tenían nada, ¿vale? Ahora hay el riesgo de tener presbifagia por esta falta de actividad física. Las personas con presbifagia ahora pueden mostrar ya signos de disfagia. Importante también hablar del delirium, en las personas que lo han pasado de manera o lo pasan de manera grave y de manera leve. El delirium está íntimamente relacionado con las complicaciones de enfermedades respiratorias. Los estudios precoces indican que entre el 20 y el 30% de las personas con la COVID-19 presentan delirio, con lo cual es importante. Sabemos que el delirio, ya sea hipoactivo o hiperactivo, va a provocar disfagia, ¿de acuerdo? Además, el delirio es muy persistente y puede mantenerse después de la hospitalización, ya sea en domicilio o en la residencia geriátrica, con lo cual continúan los signos de delirio y los signos que pueden provocar la disfagia. Importante también destacar la estrella, ¿no?, de la COVID-19, de la que todo el mundo habla, que es la anosmia de la disgeusia, ¿vale? Que lo puede tener cualquier persona, sea que lo ha pasado de forma leve o de forma grave. Es importante porque ¿no?, el gusto y el olfato están íntimamente relacionados con el comer. Tienen un papel vital, ¿no? Notamos un olor, decimos, hoy hay de comer pues paella, un pastel, lo que sea. Comemos también a través del olor. Entonces es importante porque realmente afecta, puede provocar pues que la gente se intoxique con la comida, ya que no huele si está bien o está mal, no tiene el gusto de si está bien o está mal. Y también hay el riesgo de que
de desnutrición y deshidratación, porque como no encuentra el placer de comer, está el riesgo de que deje de comer, con lo cual es un factor que en principio parece menos relevante, pero es más relevante de lo que parece. Una vez hemos analizado ya todo lo que provoca la COVID-19 y cómo afecta a la deglución, vamos a ver, bueno, qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué herramientas puedo poner en mi práctica clínica para un poco compensar, detectar y mirar, ¿vale? Una de las grandes herramientas que tenemos es el Minimal Massive Intervention. El Minimal Massive Intervention nos propone una tríada para abordar de manera holística la disfagia. En primer lugar, nos propone una valoración de la deglución a través de la adaptación de fluidos, a través de la adaptación del volumen y la viscosidad. Nos propone la valoración nutricional, al ser siempre en personas mayores nos propone el MNA para pasar, y aquí adaptar la textura, adaptar a nivel calórico proteico y también adaptar a nivel organoléptico. Y nos propone una salud e higiene oral, a través de valoración y tratamiento de la salud e higiene oral. Aquí entraría sobre todo el tema de cándidas, ¿vale? Sobre todo después de la intubación, sobre todo después de un delirium, sobre todo después de un aislamiento. Es importante revisar siempre esas cándidas orales que nos pueden provocar disfagia. Y nos propone pues, la salud dental y la higiene oral. Es muy importante en esos momentos la higiene oral. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Una herramienta muy útil, aquí tenéis también la bibliografía de todo, es el ITEN. El ITEN es una herramienta que nos puede comenzar a orientar si la persona tiene disfagia. Lo podéis encontrar en internet, ponéis ITEN. Nos hace preguntas así muy básicas, pero ya nos orienta mucho si la persona puede tener o no puede tener disfagia para después hacer una valoración instrumental. Otra herramienta que nos puede ser muy útil es el Shallow Questionnaire, ¿vale? Es una herramienta también muy útil que nos pregunta a nivel de la deglución, todo tipo de cosas, y aunque no sepas entero, sí que nos puede ayudar para orientarnos, para nosotros poder preguntar y hacer nuestra propia anamnesis, ¿de acuerdo? Está muy bien como orientación. Otra herramienta es el MEC, el método de exploración clínica volumen-viscosidad. Seguramente ya lo conocéis. Sería la herramienta instrumental para la valoración de la disfagia. Y un poco en conclusión para cómo abordamos todo esto. A nivel de conclusión hablaríamos de una dieta modificada. Cuando tenemos una persona con disfagia hay que modificar esta dieta, ya sea a través de triturados, a través de espesante para los líquidos, o a mí me gusta mucho el agua gelificada para suplir los líquidos, porque el agua gelificada, al ser de goma xantana, nos garantiza que no se va a modificar la consistencia de este preparado, ¿de acuerdo? Como hemos hecho, el uso de espesantes y la valoración y rehabilitación logopédica imprescindible en estos momentos, así como la nutricional. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta tarde, por compartir vuestro tiempo con nosotras. Y como hemos dicho, al final de la sesión, si os parece, haremos la ronda de preguntas. Dejo de compartir la pantalla. Romina. Sí. Bueno, yo. Hola, buenas tardes a todos. Hacemos cambio. Voy a compartir ahora mi pantalla. Muy bien. Supongo que está todo correcto. Y bueno, como os decía, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Romina por la presentación inicial
que nos ha hecho, y también por desde Campofrío Healthcare, por contar con Fundación Alicia, con Natalia, en la iniciativa de promover, bueno, pues este tipo de sesiones. Y bueno, y evidentemente también a Natalia por su presentación. Y bien, un poco en la línea de lo que ya viene comentando Natalia, ¿no? De este abordaje multidisciplinar, ¿no? Es lo que hemos buscado con el global de esta sesión, ¿no? Ver la importancia de estos conocimientos y del día a día en contacto con el paciente, ¿no? Desde el punto de vista del profesional sanitario, y ver también esta parte de aplicación, ¿no? De estas herramientas que nosotros tenemos para abordar esta situación concreta, ¿no? de la persona mayor con disfagia y en medio de la pandemia, ¿no? Que es un poco esta parte que voy a abordar yo, ¿no? que voy a explicar yo, estos conceptos y estrategias culinarias para abordar la disfagia. ¿Cuál es así el contexto, ¿no? al que debemos dar respuesta? El proceso de envejecimiento supone un momento de cambios en varios ámbitos, ¿no? Como veis, pues estos cambios fisiológicos, estos cambios psicoemocionales, estos cambios socioculturales, además, ¿no? de esta mayor prevalencia de enfermedades crónicas, esta multimorbilidad que comentaba también Natalia, ¿no? Y ¿no? además también que también ha comentado este estado de inmunosenescencia, ¿no? esta disminución de la función inmune. Por todo ello, ¿no? las personas mayores son las personas con mayor riesgo durante la pandemia por COVID y con más complicaciones, pues como lo que sería la disfagia, ya que por sí puede ser consecuencia del envejecimiento, pero que además, ¿no? en este contexto pues, se ve agravada. Todos estos aspectos tienen relación con la alimentación, evidentemente, y la condicionan, ¿no? Sea porque pues, limitan la elección de los alimentos, ¿no? Sea porque existen unas necesidades incrementadas de ciertos nutrientes, de ciertos macro y micronutrientes, sea porque hay que modificar la textura de los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos dar, ¿no? respuesta a un contexto, ¿no? a un grupo, ¿no? de población de alta vulnerabilidad y de alto riesgo nutricional, donde la alimentación, como bien sabéis, pues será un elemento clave. ¿Cómo debe de ser la alimentación en este contexto? Esta alimentación de textura modificada. Pues bien, debe de tener en cuenta tres aspectos imprescindibles, ¿no? En primer lugar, debe cubrir estas necesidades, estos requerimientos que se pueden ver modificados, estos requerimientos nutricionales concretos para, ¿no? pues para hacer frente a esta desnutrición, ¿no? y para también, ¿no? como estrategia para reforzar lo que sería el sistema inmunitario. En segundo lugar, debe de hacer segura la devolución, ¿no? por lo que debemos modificar la textura de los alimentos y la viscosidad de los líquidos en función de las necesidades concretas de la persona. En esto me refiero en función del tipo, ¿no? de disfagia. Como comentaba Natalia, pues puede ser que haya problemas con los líquidos, pero también puede ser que haya problemas con los sólidos. Y en tercer lugar, y al mismo nivel que las dos anteriores, esta alimentación de textura modificada, al igual que la alimentación estándar general, debe de continuar siendo buena, agradable. Bueno, en definitiva, debe continuar suponiendo placer a la hora de comer, a la hora de la ingesta, ¿no? Más aún cuando modificamos la textura, ¿no? Y que esto, pues el hecho de que tengamos que triturar, pues puede significar que la identificación sea del plato, ¿no? Y cuando, no sé, hablamos también, por ejemplo, de esto que introducía Natalia, de estas alteraciones del gusto y del olfato, ¿no? que van a condicionar esta aceptación del plato. Entonces, bueno, frente, ¿no? a esta alimentación de textura modificada en este contexto, ¿no? pues tenemos una herramienta que es la cocina, que nos permite integrarlas, ¿no? las tres, integrarlas, velar por estos tres pilares básicos, ¿no? Porque con la cocina, bueno, partiendo desde la base de que nosotros seleccionamos los ingredientes, ¿no? los ingredientes que escogemos y que aportarán cada uno de ellos, ¿no? pues nos dará esta parte de lo que sería más a nivel nutricional. La cocina también nos da estrategias para modificar la textura de estos alimentos, y esto es lo que nos hará que sean seguros para la devolución. Alimentos me refiero pues a tanto sólidos como líquidos.
Y evidentemente nos permite tener en cuenta también aspectos pues, como serían como la tradición, la preferencia de las personas, ¿no? Esto, en la decisión de qué vamos a preparar, pues no, tendrá una relación con todos estos aspectos que además en las personas mayores son muy importantes, ¿no? Velar un poco por mantener a qué esta persona, a qué estaba acostumbrada a comer, esta tradición, ¿no? Son personas que, pues claro, tienen una historia de vida muy amplia, por lo tanto, tener en cuenta todos estos aspectos, pues será muy, muy importante. Por ello, en esta sesión vamos a abordar algunos de los puntos claves, esenciales de la alimentación de textura modificada en este contexto, ¿no? A través de diferentes conceptos y estrategias culinarias, como os decía. Podríamos abordar muchos más, algunos más, pero nos hemos centrado en los diferentes niveles de viscosidad, las características básicas de los espesantes comerciales, en ver cómo modificar la textura de los alimentos que debemos potenciar y en reforzar el concepto de lo que sería el desayuno completo. A medida que vayamos entrando en cada uno de ellos, ¿no? Entenderéis un poco por qué hemos querido abordar estos más directamente. Bien, a nivel de lo que serían los niveles de viscosidad. Son las pautas, son los indicadores que definen que la devolución del plato, bueno, en este caso hablaríamos de bebidas, va a ser segura en función de las características de la disfagia. Con los que nos encontramos más familiarizados aquí son con las viscosidades que seguramente ya conocéis, os suenan, néctar, mini pudding, definida dentro de lo que serían los Texture Modified National Descriptors ingleses, bueno, de la British, con el Colegio de Logopedas ingleses. Estos se encuentran cuantificados por rangos de viscosidad mediante un viscosímetro, pero a nivel de usuario nosotros, ¿no? Debemos validar o debemos saber validar cualitativamente que esta bebida se encuentra en la viscosidad indicada para esta persona, ¿no? Y en este caso hemos querido introducir los niveles de viscosidad en lo que serían los espesantes comerciales por esta importancia a la hora de cubrir las necesidades hídricas, ¿no? Es importante también huir de una práctica muy común, ¿no? De texturizar la bebida, ¿no? Pues en un centro residencial, de texturizar la bebida en general, no todo en una misma viscosidad, ¿no? Sino que debemos velar un poco por ofrecer a cada persona la viscosidad que requiere, puesto que cuando todo aquello que bebemos se encuentra espesado, cubrir las necesidades es complicado, ya es suficientemente desagradable tener que beber bebidas espesadas como para encima tenerme que, si no la necesito tan espesa, tenerla que beber tan espesa, ¿no? Como os decía, ¿cómo podemos identificar que la bebida se encuentra en la viscosidad adecuada a nivel cualitativo? Pues bueno, tenemos un vídeo que nos va a ayudar en este sentido. A ver, doy al play. ¿Funciona? Sí. Correcto. Bien, en el caso del néctar, una bebida con cierta viscosidad, pero que se puede beber desde el vaso directamente hasta incluso con una pajita, y al decantarse el líquido cae en forma de filamento aún. ¿Vale? En segundo lugar, el segundo vaso, el del medio, corresponde a una viscosidad miel. En el caso de la miel, esta ya no se puede beber con la pajita, necesitaríamos mucha fuerza de succión, pero sí podríamos continuar bebiéndola desde el vaso, y al decantarse cae en forma de gotas grandes y no mantiene la forma. Bueno, y finalmente, en el caso del pudding, que es el que veis ahora mismo en movimiento, este tercer vaso, corresponde a una bebida que solo se puede comer con cuchara, y bien, al decantarse, como veías, pues cae en masa y mantendría la forma. También es importante conocer que existen alimentos que ya de por sí solos corresponden a alguna de estas viscosidades. Por ejemplo, un zumo, un néctar de melocotón ya tiene cierta viscosidad, no es exactamente igual que el agua, ¿no? Pues ya correspondería a este néctar, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que existen diferentes alimentos que ya tienen estas viscosidades. Pues, por ejemplo, un gazpacho comercial podría ser hasta incluso una viscosidad tipo miel. Y hasta ahora el problema un poco era que no existía un consenso sobre estos descriptores, ¿no?, a utilizar ni a nivel europeo ni a nivel mundial, ¿no? Frente a esta situación y, bueno, esta necesidad de hablar un lenguaje común, sí que, bueno, se han puesto en marcha diferentes iniciativas, ¿no? En este caso, aquí os he puesto un ejemplo, bueno, una de estas iniciativas, la que ahora es más potente, o hacia la cual nos vamos a tener que ir encaminando, es la iniciativa propuesta por la ONU, IDDSI. Esta iniciativa considera todos los descriptores, tanto sea para líquidos como para sólidos, de manera global, ¿no?, en una escala que va del 0 al 7. ¿Vale? Con 2 niveles en común para lo que sería sólidos y líquidos, en este caso nivel 3 y 4. Aquí solamente veis la parte relacionada a lo que serían los líquidos, ¿no?, del 0 al 4, ¿vale? La parte que a partir de 5, 6, bueno, 3, 4 coincidentes y 5, 6 que no veis hacia arriba serían los sólidos, ¿no? Bueno, quería enfocar directamente en los niveles de viscosidad en relación a las bebidas. En esta nueva iniciativa clasificamos las bebidas en función de su grado de velocidad de flujo. Y que, aunque a nivel estatal, ¿no?, a nivel de aquí nos encontramos familiarizados y la práctica común es hacia el néctar miel pudding, es importante, ¿no?, conocer, ¿no?, pues que existe también esta iniciativa, que es un poco, como os decía, a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Y en este caso, para validar el nivel, ¿no?, también necesitamos esta manera de validar cualitativa, y utilizamos una jeringa estandarizada, ¿vale?, de 10 mililitros. ¿Cómo lo haríamos esto? Pues de esta jeringa estandarizada quitaríamos el émbolo, taparíamos la parte inferior, dispondríamos nuestra bebida espesada dentro de esta jeringa, cogeríamos un cronómetro y durante 10 segundos destaparíamos, y al finalizar los 10 segundos volveríamos a tapar el agujero inferior. En función del líquido restante dentro de la jeringa, miraríamos a qué nivel correspondería. Según veis, como veis en la gráfica, si nos queda entre 1 y 4 mililitros del líquido, pues esto correspondería a una viscosidad en el nivel de 1, etcétera, etcétera, hacia arriba. A nivel de lo que serían este segundo punto, ¿no?, que queríamos abordar en la sesión de hoy, espesantes comerciales. Pues son aquellos preparados, combinaciones de diferentes agentes texturizantes, principalmente hidrocolores, pues desde esto, goma xantana, goma guar, almidones, etcétera, etcétera, que usamos para conseguir aumentar la viscosidad de las bebidas, ¿no?, pues para conseguir lo que veíais anteriormente, ¿no?, para conseguir por este nivel, sea 1, 2, 3, 4 o néctar, miel y pudding. Los espesantes comerciales nos aportan texturas fluidas sin gelificar, ¿vale? Y los necesitamos para aportar esta seguridad en la deglución. Sin estos espesantes comerciales, pues no conseguir que las bebidas, podemos añadir ingredientes, pero si añadimos un ingrediente a lo mejor estaremos perdiendo, ¿no?, pues el sabor original de la bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues necesitamos estos espesantes comerciales para que nos den esta seguridad en la deglución. Los usamos generalmente para bebidas, pero, como luego también veréis después, también son útiles para la elaboración de platos. Simplemente, a nivel de los espesantes comerciales, debemos conocer que existen de 2 tipos principales: los de primera generación, que están principalmente compuestos a base de almidones, y los de segunda generación o nueva generación, que, bueno, son combinaciones de gomas y almidones. Según del tipo que sea nuestro espesante comercial, o de los más antiguos o de los más actuales, pues es importante conocer el producto que tenemos, ¿no?
y qué vamos a indicar al paciente, pues para poder dar unas buenas instrucciones, porque en realidad cuando nosotros los utilizamos podemos encontrarnos con ciertas problemáticas o ciertas cosas que no son tan evidentes y que es importante conocer, ¿no? Para dar pues esto, un buen consejo a la persona que los va a tener que usar. Por ejemplo, a nivel de lo que sería la dosificación. La dosificación que nos viene en el envase, pues esta dosificación corresponde a la necesaria para su uso en agua. Pero claro, si vamos a espesar a otra bebida, puede ser que esta sea diferente, ¿no? Lo que os decía, si nosotros partimos de un néctar de melocotón, pues ostras, pues este néctar ya tiene cierta viscosidad. Entonces también esto, ¿no? Pues hay que considerarlo, ¿no? ¿Vale? El tiempo de acción también variará en función del líquido, ¿no? No es lo mismo el tiempo que tarde este espesante comercial, esta combinación de agentes texturizantes en hidratarse, va a depender del líquido donde lo estemos usando. No es lo mismo en agua, no es lo mismo en leche, que la leche, pues esto tiene una parte de grasa, tiene una parte de proteína, etcétera, etcétera. Evidentemente también en función del tipo de espesantes comerciales puede ser que aporten mayor o menor color, incluso sabor a la bebida. Teóricamente los de nueva generación ya se habla de estas fórmulas clear, ¿no? Que no aportan ni sabor ni olor, ¿no? Pero es importante tener en cuenta porque cuando tenemos que añadir pues cantidad más abundante para conseguir pues esto, una viscosidad tipo pudding, pues sí que puede ser que el sabor se vea ligeramente afectado. Y bien, también tener en cuenta, como veis en la tabla de al lado, que bueno, la composición del líquido, otra vez, como decía, influirá en el resultado, ¿no? No es lo mismo espesar esto un agua que espesar una bebida, que espesar un café, que espesar hasta incluso pues esto, una bebida alcohólica, etcétera, etcétera. En la tabla aquí pues podéis observar algunos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, pues en las bebidas que tienen una parte grasa, pues ¿no? El tiempo de hidratación seguramente para que el resultado sea homogéneo deberá ser más largo, ¿vale? Incluso a veces en algún tipo de bebidas también vemos que puede que precipiten, ¿no? Pues un poco que hay que conocer el producto que vamos a utilizar. Vale, a nivel de lo que sería este otro punto que queríamos abordar un poco hoy. Grupos de alimentos a potenciar, en especial verduras y frutas en crudo. ¿Vale? Bueno, a nivel de esto, de los grupos de alimentos que debemos potenciar en este contexto, como bueno, os he puesto aquí un poco en la columna de la izquierda, evidentemente deberíamos también asegurar el aporte de energía y proteína necesario, hasta incluso enriquecer, ¿no? Energéticamente, enriquecer proteicamente, ¿no? Las elaboraciones, ¿no? Frente a este estado de desnutrición, ¿no? En este contexto que hablábamos, pero bueno, hemos querido reforzar lo que sería el grupo de los vegetales, verduras, hortalizas, frutas y en especial el crudo. Muchas veces es difícil encontrarlas en los menús de textura modificada y es difícil encontrarlas y además, ¿qué pasa? Pues que su aporte en vitaminas y minerales, el efecto probiótico de algunas de ellas, su contenido en fibra, bueno, lo que veis aquí, bueno, todo esto son, ¿no? Las hace esenciales pues para, ¿no? Todo lo que sería reforzar todo este sistema inmunitario para mantener la diversidad de la microbiota intestinal, ¿no? Bueno, y en definitiva lo que os decía es que las hacen pues también las hacen esenciales como parte de esta alimentación, ¿no? Además, ¿no? De su importante contenido en agua que también, ¿no? Pues nos ayudará a cubrir estas necesidades hídricas que íbamos comentándonos. ¿Qué pasa? ¿Por qué abordarlos? Porque prepararlos para que la elaboración sea segura, ¿no? A nivel de textura puede resultar más complicado que, por ejemplo, incluir la proteína, ¿no? Pues hacer un triturado de pollo, verdura y alguna parte de farináceo, bueno, verdura en cocido, puede resultar más fácil, ¿no? Incluir la proteína, incluir este pollo texturizado que muchas veces, pues esto, texturizar unas verduras en crudo. ¿Con qué problemas nos encontramos a la hora de incluirlos en los menús de textura modificada? En primer lugar,
como veis en el listado. Contienen partes duras y semillas no aptas para cuando debemos conseguir un puré espeso y homogéneo, ¿vale? Bueno, al tener gran contenido en agua, pues proporcionan texturas demasiado líquidas y al triturarlos, pues puede ser que pasado poco tiempo, además, se produzca sinéresis. Bueno, ya sabéis que el agua que se desprende en boca, esto puede crear un problema a una persona con disfagia, ¿no? Algunas de ellas tienen fibrosidad y dan problemas a la hora de triturar. Un ejemplo muy claro es la zanahoria, que por ejemplo también en crudo la zanahoria no suele aportar consistencia. Por ejemplo, si una zanahoria cocida que trituramos sí que nos vaya a ayudar, por ejemplo, a dar espesor, pero claro, una zanahoria triturada en crudo es muy difícil de manipular y de triturar, ¿vale? Y también, finalmente, otros problemas es que se oxidan con facilidad, ¿no? Afectando, pues esto, al triturarlas, sobre todo a su color y en definitiva, a la aceptación. Bueno, a través de este vídeo hemos preparado un poco lo que sería, bueno, cómo preparar una ensalada verde y os iré comentando algunas de las estrategias para solventar estos problemas que indicaba. Voy a darle al play. Vale. Bueno, en primer lugar, lo que veis, pues ingredientes típicos que encontraríamos en una ensalada verde, la parte de los brotes, zanahoria, tomate, ahora iré explicando, bueno, un aguacate, limón. Bien, en primer lugar, el tomate rallado, ya lo tenemos previamente rallado, también porque el tema de agilizar un poco la preparación de la receta. Aquí estamos hablando, pues esto de un tomate que hemos rallado, que estamos colando para eliminar estas pepitas que nos pueden suponer un problema de deglución y que... Vale, creo que mejor que no... Bueno, volvemos al punto. Que no pare, quería parar para ir explicando, pero bueno, intentaré explicar. Disculpar, estamos teniendo algún problema técnico. Enseguida volvemos a conectar con Fabi. Bueno, buenas tardes. Perdonar los problemas del directo. No sé si es problema de cobertura o de wifi. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta mientras solventamos. Yo agradecer la exposición de Natalia. Creo que nos ha dado un amplio aspecto de toda la problemática que tiene la COVID en lo que sería la deglución. Y veo que aquí hay nutricionistas, gente dedicada, bueno, pues a lo que es la realización de los menús. Creo que tienen una gran labor en poder considerar, ¿no?, pues todas estas personas que muchas veces nos pasan desapercibidas con los problemas de la disfagia. Sabemos que la disfagia es, bueno, una de las enfermedades menos diagnosticadas.
no porque queramos, sino pues porque, como comentaban, esto requiere tener una observación, unos cribajes, y el día a día pues en los centros residenciales, pues por desgracia a veces no cuentan con ello. Pero yo sí que querría hacer un inciso en lo importante que es, ¿no?, en estos momentos en que nuestras personas mayores, en que nuestras personas hospitalizadas, sobre todo, pues que tengamos este especial cuidado en la nutrición, porque muy bien sabéis que cuando la persona se hidrata y se nutre bien, el proceso de recuperación es más rápido. Y dadas las circunstancias que vemos de que cada vez más personas están con esta patología o bien están sufriendo las consecuencias de estar aislados, ¿no?, sin apenas relación, pues no solamente sufren de disfagia, sino de esta astenia, de esta tristeza que hace que, pues uno de los factores que hay más afectados no es esta necesidad de comer, ¿no?, y esta apetencia. Creo que Fabi ha podido recuperar. Os dejo con la preparación de la ensalada con alimentos crudos. Bueno, mil disculpas, me cayó la conexión, no sé en qué punto os quedasteis. Fabi, yo empezaría con el vídeo desde el inicio de la presentación de la ensalada. De la ensalada, perfecto. Vale. Bueno, como os decía, el vídeo, lo que queríamos mostrar con el vídeo es cómo preparamos una ensalada verde texturizada, donde hemos separado los ingredientes para realizar 3 purés que al final van a tener, o que tenemos que tener, en la misma textura para que sea seguro. Doy al play, espero que no me dé problemas. Vale, bueno, primero lo que os decía, tenemos los ingredientes estándar de una ensalada, estos brotes, esta zanahoria que luego os explicaré por qué está así texturizada, este tomate, ¿no?, y algunos ingredientes que nos van a ayudar a dar cuerpo, pues este aguacate, bueno, luego el limón por el tema de oxidación, ahí iremos viendo. Como os decía, a nivel del tomate rallado que colamos, ¿vale?, para quitar estas pepitas que nos pueden dar problemas, ¿vale?, porque harían que este puré resultante no fuera homogéneo, y que espesamos para que tenga esta textura de puré espeso con espesante comercial, ¿vale? Entonces, además, incorporar espesante a una preparación, a un puré que tiene gran parte de líquido, lo que, como este espesante capta agua, nos va a ayudar a que sea seguro, ¿vale? Entonces, reservamos este puré. En segundo lugar, vamos con esta, ¿no?, una mezcla de lo que serían brotes verdes, ¿vale?, variados. Con estos brotes verdes lo que vamos a hacer es triturarlos. Bueno, añadimos también una parte de cebolla, pues como cualquier ensalada verde. Los vamos a triturar, como os decía, con una parte de aguacate, ¿vale?, para conseguir esta untuosidad en este puré, ¿vale? Entonces, aquí veis que añadimos lo que sería esta parte del limón para evitar esta oxidación, ¿no?, y conseguir preservar un poco el color verde de este puré. Y una vez lo hemos acabado de texturizar, lo aliñamos, ¿vale? Así evitamos tener que aliñar esta ensalada al final, porque, ¿no?, si hay una parte de líquido que no está bien incorporada, podría suponer un problema, ¿vale? ¿Vale? Lo mismo. En el caso de lo que sería la lechuga, brotes verdes, puede ser que tengan cierto punto de fibrosidad, ¿vale? Si utilizamos una máquina más potente, aquí habéis visto que hacemos el mini pimer, pero si utilizamos una máquina más potente, pues esta fibrosidad será menos y no será necesario tamizarlo. En este caso no lo hemos hecho, pero podríamos hacerlo. ¿Bien? Vale. Creo que lo he hecho bien. Vale, aquí paro y espero que luego cuando vuelva a arrancar, arranque en el punto correcto. ¿Vale? Lo que os decía, a nivel de este triturado,
el que veías antes de estos brotes verdes, podría ser que si no tenemos esta máquina suficientemente potente sea necesario tamizarlo, ¿vale? Pero siempre que podamos vamos a intentar no hacerlo porque al tamizar perdemos una parte de fibra, ¿vale? Es decir, si podemos hacerlo con una máquina potente, mejor que mejor, porque así podemos evitar tamizar y podemos evitar no perder tanta fibra. Finalmente, ¿qué veis aquí? Una zanahoria, un licuado de zanahoria que hemos texturizado previamente con agar-agar, ¿vale? Es un licuado de zanahoria que hemos separado una pequeña parte. En esta pequeña parte hemos añadido la cantidad de agar para sobresaturarlo, la cantidad de agar para conseguir esta gelatina, ¿no? Esta gelatina es de 1 gramo de agar por cada 100 gramos y en este caso hemos añadido un poco más para sobresaturarlo, ¿vale? Entonces, nunca, en este caso, como lo que queremos es conservar estas vitaminas, ¿no?, de la zanahoria, no añadimos el agar a todo el licuado, porque para que el agar tenga efectividad hay que llevarlo a ebullición. Entonces, lo hacemos en una pequeña parte y una vez lo hemos activado, para que entendamos, lo volvemos a poner, ¿no?, lo volvemos a mezclar con la otra parte del licuado y dejamos que gelifique. Y luego, simplemente lo que veis en el vídeo. ¿Vale? Este texturizado de zanahoria lo trituramos y el resultado es un puré espeso que se encuentra en la misma textura que los otros. Bien, pues nos ponemos nuestros puré en otro bol y bueno, pasaremos ahora a lo que sería el emplatado. Como veis, a la hora, ¿no?, de hacer los purés, pues tenemos un poco en cuenta, no vamos a mezclar la zanahoria con la lechuga porque si no el color, ¿no? Un poco sentido común a la hora de mezclar, de prever cómo va a quedar, ¿no?, los sabores que mezclamos y también la idea esta de hacer 3 purés que tienen la misma textura, pero que, ¿no?, los emplatamos, ¿no?, ayudando a la identificación del plato y además para, ¿no?, que esta persona pues pueda o cogerlo todo mezclado o que incluso pueda coger pues solo la parte de zanahoria, solo la parte de tomate o solo la parte de lo que serían los brotes. Claro, evidentemente, como os decía, esto siempre tiene que estar en la misma, se tiene que encontrar en la misma textura, porque si no sí que se podrían suponer un problema de deglución. Bien, y aquí también voy a parar un momento en esta imagen, ¿vale? Bueno, simplemente para que veáis que lo que hemos hecho es incorporar esta ensalada verde como acompañamiento de lo que sería pues una comida completa, ¿no? Con un triturado preparado comercial de fabada, ¿no?, que contendrá esta parte de proteína, esta parte también de alimento farináceo, fécula, legumbre en este caso, y una parte también pues, de verduras de cocido, ¿no? Este puré de fruta fresca preparado natural también, ¿no?, y el agua saborizada con limón y espesada también en la viscosidad que toque. Recordad siempre, muy importante, que hay que validar la textura, ¿no? En este caso hablamos de un nivel 4 de este puré espeso que debe ser homogéneo. En el caso de los triturados preparados, esta textura ya sería la correcta sin necesidad ni de variarla ni de validarlo, ¿no? Y que por lo tanto incluir este tipo de preparados también nos aporta unos nutrientes necesarios, nos aseguran unas texturas idóneas y en definitiva serán un recurso más. Bien, finalmente, ya para acabar, que ya con la pausa, los problemas técnicos de entre medio ya me sobrepaso del tiempo. Bueno, finalmente reforzar de manera muy rápida lo que sería el concepto del desayuno completo y que evidentemente pues debe ser completo también cuando estamos hablando de textura modificada, ¿no? Y además en este contexto pues que decíamos de esta fragilidad nutricional, de esta necesidad, ¿no? Y aquí además para reforzar pues esta idea que decía, ¿no? Energía, proteína, vitaminas y minerales, estos probióticos, ¿no? Porque veréis que en la receta que lo que hemos hecho es poner yogur, ¿no? Esta parte de fibra y esta parte también pues de hidratación, porque pues vamos a incluir lo que sería una parte de fruta fresca y otros ingredientes que también tienen alto contenido en agua.
¿Por qué la importancia de que sea completo? Porque la combinación de estos tres grupos, una parte que sería alimentos farináceos, una parte de alimentos lácteos y una parte de fruta, ¿no? Nos aportará, esta combinación es la que nos aporta todos estos nutrientes que os decía, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que nosotros podemos variar, ¿no? Las opciones de aquí son muchas, pero la idea es esto, incluir uno o combinaciones de estos de cada uno de estos tres grupos de alimentos. Entonces, simplemente para ejemplificarlo de forma rápida, vuelvo a dar al play. A la hora de prepararlo, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros podemos incluir estos ingredientes principales, esta parte de lácteo, que en este caso veréis que es un yogur, esta parte de fruta fresca, pero que tendremos que tener en cuenta también, bueno, esta parte de fruta fresca y esta parte de farináceo, pero tendremos que tener en cuenta también, pues en el caso de la fruta fresca, ¿no? Lo mismo, quitar estas pepitas antes de triturar, porque pueden dar un problema a lo que sería la deglución a la hora de la ingesta, ¿no? Si nosotros, como veréis, bueno, aquí utilizamos la parte del lácteo o utilizamos un yogur, ¿no? Pues ideal por su efecto probiótico, ¿vale? Esta parte de fruta, donde lo hemos triturado. Añadimos también frutos secos, avena, ¿vale? Frutos secos y avena. En el caso de los frutos secos, la idea, si no tenemos una máquina suficientemente potente para que el resultado sea un polvo, podemos incorporar directamente harina de almendra, por ejemplo. Lo mismo con la avena, ¿no? Si vemos que la avena no nos va a dar un resultado suficientemente homogéneo, ¿qué debemos de hacer con ella? Pues ponerla previamente a ablandecer dentro de agua, dentro de leche, etcétera, etcétera. Evidentemente, como os decía, siempre validar la textura final, ¿vale? Validar la textura que corresponda, pues en este caso, a este puré espeso, ¿vale? Y, por ejemplo, en caso de, que os decía aquí, las combinaciones son varias, ¿no? También habéis visto que hemos introducido miel. Voy a preparar un momento aquí. Hemos puesto miel, pues también, sobre todo, la miel. Importante introducirla antes de triturar para que quede bien integrada. Si la ponemos después como decoración nos puede dar un problema, ¿no? Y hablando de decoración, lo que veis aquí en el punto final del plato es que sí que decoramos, ¿no? Espolvoreando un poco de cacao en polvo, ¿vale? En este caso, el cacao no nos va a dar tantos problemas porque va a integrarse a la que contacta con algo que está en humedad, se integra más fácilmente, ¿no? Lo que podría ser la miel, por ejemplo. Pero sí que siempre recomendamos igualmente remover antes de comerlo. ¿Vale? Esta idea, el concepto del desayuno completo. Y, como os decía, reforzar de nuevo, imprescindible siempre validar la textura y también un poco la misma idea, también conocer que podemos contar con triturados preparados naturales de diferentes sabores que nos aportan los nutrientes que consideramos, ¿no? Que hemos considerado para suponer que sea un desayuno completo, ¿no? Que ya tienen esta textura idónea y que en definitiva pues, pueden suponer ser un recurso más. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Disculpas de nuevo por esta presentación accidentada, pero bueno, espero que al final hayamos podido coger de nuevo el hilo y bueno, estaremos ahora por la tanda de preguntas por si ha quedado alguna cosa que resolver o alguna cosa donde podamos ayudar un poco más. Gracias. Bueno, gracias Fabi por la presentación. Creo que ha quedado muy clara todo lo que es la exposición de las distintas viscosidades. Creo que es muy importante a la hora de dar los platos en pacientes con disfagia, con problemas de deglución y problemas también de hidratación, el tener en cuenta estas texturas. No sé si por parte de los participantes hay alguna pregunta, alguna duda. No sé
si hay algún tema que queráis que incidamos. Vamos a pedir a Natalia también si quiere unirse. Natalia, por favor. Sí, si hay alguna pregunta, disfagia, texturas. Yo creo que ha sido una presentación muy amplia y sobre todo que da, pues, tanto por la parte que nos ha explicado Natalia, pues muchas de las ideas de los problemas que os vais a encontrar hoy en día, ¿no, Natalia? Y luego yo creo que por parte de Fabiola ha dado una clara, mira, aquí me preguntan por parte a Fabiola cuál es el gelificante que consideran mejor para elaborar estos platos fríos. Fabi. Vale, sí, veo aquí. Mira, veo también la ensalada. Dos preguntas, ¿no? Aparte, ¿cómo aplicar Sí. los crudos? Vale. Y en restauración colectiva Sí. también cómo podemos hacer esta complementación a los triturados para grandes volúmenes. Vale, a nivel de lo que sería restauración colectiva, evidentemente va a haber a nivel, los recursos que dispongamos, a nivel, pues esto de personal, espacio, etcétera, también van a tener o van a influir, van a tener que ver, pero en realidad podemos conseguir hacer estas preparaciones a gran volumen, ¿vale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un robot coupé, con el robot coupé hasta incluso vamos a conseguir un resultado en lo que serían los brotes verdes mucho más homogéneo y mucho mejor que hasta incluso, y además en más cantidad que lo que sería la demostración que hemos hecho nosotros. Evidentemente, a lo mejor no siempre podemos conseguir que nuestra ensalada texturizada tenga los 3 purés diferentes, ¿vale? Pero si podemos hacer que tenga 2 y puede ser una vez cada 2 semanas, pues ya será algo mejor, ¿no? Además, también la idea que, por ejemplo, el texturizar la zanahoria con agar. Esto en realidad es una preelaboración. Lo puedes tener preparado, no lo tienes que hacer en el momento porque tienes su tiempo de no. Entonces tú esto lo puedes licuado con licuadora gastrónoma a que gelifique y luego simplemente triturar, ¿no? Es un poco la estrategia. Y aquí también para reforzar esto, nosotros cuando empezamos a trabajar desde Fundación Alicia todo lo que sería el tema de mejoras de la alimentación de textura modificada en centros residenciales, ¿no? Cuando empezamos, lo que vimos en uno de los primeros proyectos es que al principio suponía una inversión, ¿vale? Pero luego los beneficios contrarrestaban los beneficios a nivel de tiempo que tardaba, ¿no? Pues, las personas institucionalizadas en comer, el tiempo de recuperación en ciertas patologías se disminuía, que, ¿no? Al final esta inversión salía a cuenta, ¿no? Y el hecho de que parece muy complicado desde inicio que necesites un volcaje de recursos, ¿vale? Y que en realidad puede no ser tanto o no es necesario que sea tanto. Vale, a nivel de saber cuál goma o gelificante consideran mejor para elaborar estos platos fríos. Vale, aquí con el tema de los gelificantes, simplemente el que os dé mejor resultado, pero sí tener en cuenta que lo que es gelatina, cola de pescado, no es apta para las personas con disfagia, ¿vale? Es decir, cuando estamos en elaboraciones sólidas, cualquier agente texturizante que queráis incorporar para conseguir textura, ¿no? Pues dar textura, correcto. Intentamos evitar lo que sería gelatina cola de pescado, igualmente para líquidos, ¿vale? Y para líquidos siempre un espesante comercial, que estos ya son combinaciones que aseguran esta dilución, y gelatina cola de pescado siempre eliminarla, siempre prohibida, digamos. Vale. Sí, bueno, aquí hay un comentario según los recursos, producto de calidad, buen estado de marudez, buen sistema de flujo. Totalmente. Sí. Que os decía, es que hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? A la hora de lo que sería alimentación de textura modificada, pero evidentemente no los podíamos abarcar todos. Sí. No sé. Mira, a ver, pues
Aquí preguntan, ¿no? A una persona de 80 años con disfagia a líquidos, ¿cuánta agua gelificada debería ingerir al día? Pues más o menos nos vamos al litro y medio. ¿Vale? Claro, aquí añado a la respuesta de Natalia, este litro y medio, y también, ¿no? Como la idea esta de que beber agua gelificada, que agua gelificada, en realidad las aguas gelificadas no están gelificadas con gelatina cola de pez, que esto a veces crea confusión, están gelificadas con otros agentes de textura, pero es este litro y medio, y además fomentar todos estos ingredientes que también tienen este contenido en agua. ¿Por qué no la gelatina? Porque se rompe desprendiendo agua en boca y esto puede causar un problema. Se rompe como a trozos. Preguntan también, me gustaría saber qué podemos hacer a modo de prevención de la disfagia en aquellos adultos mayores que se encuentran aislados durante esta pandemia. Bueno, no es fácil porque, a ver, en principio todo lo que sería ejercicio físico iría bien porque disminuiríamos esta sarcopenia, ¿vale? Lo que pasa que entiendo que no es nada fácil, ¿vale? Yo lo que haría es eliminar bastante todo lo que son los alimentos de riesgo, ¿vale? Es decir, alimentos de dobles texturas, por ejemplo, como es una sopa que es líquido y sólido al mismo tiempo, alimentos que desprenden mucha agua cuando las comemos, como por ejemplo los espárragos, las uvas, las mandarinas, alimentos que se rompen, como las galletas, la gelatina, como ha dicho ahora Fabiola, todo ese tipo de alimentos yo los reduciría bastante, ¿vale? Porque son alimentos de riesgo en disfagia y más en personas mayores, ¿vale? Y haría pues un poco de lista, ¿no? Lo que hemos comentado de signos de alteración de la disfagia, haría un poco de lista en la planta de aislados, ¿vale? Para que gerocultoras, enfermeras lo tuvieran en cuenta y cuando entran en las habitaciones a dar de comer puedan estar alerta de lo que está pasando. Si notan tos, si ven que estas personas hacen febrícula a menudo, si ven que hay rinorrea, todas estas señales que hemos dicho, ponerlas en una lista en la planta que estéis. De esta manera lo vamos leyendo y vamos teniendo en cuenta todos estos factores. No sé si te he respondido la pregunta o si hay más preguntas sobre el tema. No sé si hay alguna pregunta más. Es el momento porque veo que hemos llegado al tiempo que habíamos destinado, tampoco para no alargarnos mucho y para la gente que tenga a lo mejor alguna otra actividad luego. Pues bueno, agradecer las exposiciones, si os parece, de Natalia, de Fabi. Espero que haya sido muy interesante para los asistentes. Si ha habido alguna cosa que hemos fallado, pues es bueno, nuestra primera webinar que organizamos. Esperamos poder organizar alguna más y estar a vuestro lado. Y únicamente, por mi parte, también dejaré a Natalia y Fabiola que se puedan despedir, pero desear pues que sigáis con mucha salud, la familia, y que pronto podamos volver a una cierta normalidad. Natalia, si quieres despedirte. Bueno, un poco lo que he dicho antes, muchas gracias por compartir vuestra tarde con nosotras, vuestro tiempo y también deseando que todos estéis bien y continuéis así. Bueno, yo por mi parte simplemente me uno a las palabras de Natalia, disculpas otra vez por los problemas técnicos, cosas del directo que dicen y nada, cualquier cosa en la que podamos ayudar, resolver alguna duda posterior, pues será un placer hacerlo. Muchas gracias. Bueno, pues damos por concluida la webinar, reiterarme en muchísimas gracias y sobre todo, pues muchos nos conocéis, tenéis nuestros correos y si hay alguna duda o alguna pregunta o queréis más información de forma más detallada, estaremos encantados de poderos resolver. Un abrazo y hasta la siguiente. Hasta luego. Adiós.